Buenas tardes y volvemos a dar la bienvenida a quienes estuvieron la semana pasada con nosotros y bienvenida también a aquellos que nos acompañan por primera vez. Estamos en una reunión virtual. Durante la primera sesión, la conversación fue muy interesante acerca del papel de los bancos centrales y gobiernos en la economía COVID, la importancia de resolver problemas rápidamente. Hoy vamos a hablar de pagos, competencia y los agentes tecnológicos en el mundo de las finanzas. Nos va a llevar a ver la importante evolución de los distintos modos de hacer pagos internacionales. Hoy contamos con James Harding y vamos a ver a los expertos que van a ofrecer distintos puntos de vista en relación con estas realidades. Muchísimas gracias a los panelistas por acompañarnos hoy. Desde luego, qué mejor lugar para comentar estos asuntos y las aportaciones van a ser interesantísimas para todos nosotros. Y estamos encantados porque son 2.900 las personas que se han apuntado a la conferencia de hoy. Por favor, aprovechen la app, aprovechen la página web porque hay unos elementos interactivos que seguramente van a ser útiles. A la derecha verán el modo de mandar preguntas. Abajo también un código para votos. James va a mandar una serie de preguntas. Por favor, participad todos muy activamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. James, por favor, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Alejandra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estemos donde estamos. Muchísimas gracias. Como ha dicho Alejandra, la verdad es que tenemos muchísima suerte hoy, porque hoy nos acompañan unas personas extraordinarias. Van a hablar acerca de uno de los elementos que definen, desde luego, el 2020, y es la revolución implícita en la tecnología. El mundo financiero no será nunca lo que ha sido hasta ahora. Un poco de información de fondo. Sabemos que ahora funcionamos en términos digitales, pero todos, incluso personas que antes no se hubieran planteado la tecnología como modo de transaccionar. ¿Por qué? Porque 35 millones de latinoamericanos en este trimestre de marzo empezaron a utilizar la tecnología para transaccionar como nunca antes, el mundo sin contacto, un incremento del 40%, un 35% de incremento en el uso de los servicios financieros digitales en este mismo trimestre. La pandemia, sin duda, ha hecho que las cosas avancen mucho más rápidamente de lo que pensábamos. Y tenemos hoy la gran suerte, como digo, de contar con Dan Schulman, presidente y consejero delegado de PayPal. Desde luego que le conocemos todos y todos conocemos a PayPal. Ellos llevan pensando en estos asuntos desde hace muchísimo tiempo. También está con nosotros Frank de Souza. Muchos le conocemos por haber ayudado a construir uno de los negocios digitales más sólidos del mundo, Cognizant. Ahora mismo es Senior Advisor al Banco de Santander y piensa mucho él acerca de lo que es un banco establecido en tiempos digitales. Y también estamos encantados porque contamos con Nuria Oliver. Nuria es cofundadora y vicepresidente del Laboratorio Europeo para Sistemas de Aprendizaje Inteligentes, ELIS. Lo digo sonriendo porque cuando vemos las actividades del pasado de Nuria, pues es una de las cosas, de las muchas cosas que hacen. Tiene un currículum interesantísimo. A lo largo de esta hora vamos a estudiar los pagos como umbral para comprender la transformación de los servicios financieros, la tecnología, su importancia, las plataformas, el impacto que tienen sobre el sistema financiero. Y vamos a hablar también acerca de las personas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los impactos que perciben las personas? Seguro que la conversación entre Dan, Nuria y Fran es interesante, pero queremos también cerciorarnos de que vuestras ideas se tengan en cuenta. Así que, como decía Alejandra, vamos a votar, vamos a encuestar entre pregunta y pregunta. Tendremos que refrescar para poder emitir los votos. Será un voto real, es decir, no es una pregunta con un guarismo. Así que voy a empezar, si me permitís, empezando
con la pregunta acerca de las personas. Empiezo así. ¿Una economía sin efectivo va a ser más o menos incluyente? Espero que esta pregunta aparezca en la pantalla y votamos, por favor. ¿Una economía sin efectivo va a ser más o menos inclusiva? And with that's landing. Muy bien. Dan, ¿me puedes avisar si te ha parecido? No lo veo, lo siento, no lo veo. Bueno, es algo sencillo, ¿verdad? El voto a la antigua es, es algo interesante. La verdad es que cuando estábamos en la conferencia internacional, me acuerdo que alguien dijo, ¿por qué no votamos a mano alzada? Pues sí, el voto a mano alzada a veces tiene grandes ventajas. En fin. Okay. Forgive me, I'm sorry. Perdonad esta interrupción, perdonad. Vamos a empezar. Entonces, Dan, empezamos contigo, por favor. ¿Qué pasa en el mundo de los pagos? ¿Cuál va a ser el resultado de la pandemia? Porque la revolución ya ha empezado, pero ¿cómo cambia el sistema financiero? Pues mi respuesta aquí sería que yo creo que va a haber más cambio, vamos a ver más cambios de aquí a los próximos 5 años en el sistema financiero, más cambios en 5 años de lo que hemos visto en el último medio siglo. Voy a distanciarme un poquito de esta pregunta y voy a decir que el sistema actual lleva funcionando aproximadamente 500 años, ¿no? Los objetivos del sistema, de los bancos centrales, siempre han sido los de conseguir un equilibrio entre la estabilidad, el crecimiento, la autonomía monetaria. Pero ahora mismo, si vemos el sistema financiero global, la verdad es que es un sistema complejo y también es caro. Cuando hablamos del tamaño, por ejemplo, son aproximadamente 300 billones de dólares de flujo de fondos y genera ingresos de aproximadamente 5 billones 500 mil millones. Estos son los montos. Así que podemos decir que estamos en un 1,9% y esto ha sido una cifra parecida durante mucho tiempo. Durante la última década, este índice solamente se ha reducido en unos 20 puntos básicos. Pensemos, tenemos la escala, la economía, pero este índice sigue siendo muy alto. Pero lo que nos preocupa de este take rate es que está sesgado. Está sesgado porque los que están peor atendidos, digamos, por el sistema financiero, pues ellos pueden plantearse una adopción quizás del 10% o más. En Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, aquellos que no fueron bien atendidos por el sistema financiero invirtieron unos 116.000 millones de dólares, que a mí me parece es una cantidad excesivamente e innecesariamente alta en tipos y en comisiones. Esta aceleración masiva de lo digital, que ahora mismo está aflorando, pues lleva existiendo mucho tiempo, pero la pandemia lo ha acelerado todo, acortando en unos 3 o 5 años, está cambiando los modelos de negocio de todos los sectores y no hay duda de que va a presionar bastante, va a ser objeto de mira por parte de los que están dentro del sistema financiero, reguladores y bancos centrales incluidos, y el resultado será probablemente una aceleración de los modelos de negocios. Bueno, y en cuanto a esta tasa de adopción, este take rate, hablamos del sistema de pagos digitales, entonces ineludiblemente va a dar lugar a una tasa inferior, es decir, más barata para el consumidor. Pues mi respuesta es que yo creo que sí. Yo creo que
lo que busca, lo que anhela el sistema de servicios, lo que ansía es ayudar a impulsar no ya solamente la inclusión financiera, que básicamente queda definido por cuántas personas tienen una cuenta abierta en un banco. Yo creo que hemos mejorado, desde luego, en este sentido, en el mundo, sino más bien podemos impulsar la salud financiera, y la salud financiera es no solamente que las personas puedan tener una cuenta abierta, sino que además consigan ahorrar, consigan mover su dinero, trasladar su dinero de forma segura, de forma eficiente, podrán presupuestar sus gastos. Y yo creo que la explosión de la tecnología, sobre todo los teléfonos móviles, porque prácticamente todo el mundo tiene un teléfono móvil y el precio de los teléfonos inteligentes están desplomando. Ahora mismo en la India un teléfono móvil inteligente cuesta aproximadamente $25 y va a ir a menos. Tenemos redes fantásticas y luego tenemos plataformas como PayPal y como otras que pueden permitir una conexión automática de forma tal que verdaderamente tenemos en la palma de la mano, literalmente, una sucursal bancaria. Yo creo que la tecnología puede ser parte de la solución de afectar esa tasa de conversión. Va a reducir los precios. Entonces, voy más allá. Yo te lo perdono todo, no te preocupes. Sí, en términos más amplios, perdóname, pero más en concreto, perdóname por esto. La experiencia que hemos tenido en las décadas del año 2008 nos ha enseñado algo acerca del riesgo en el sistema financiero, de los problemas cuando la gestión no es buena. Y habrá quien diga, a ver, este 1,9 es la tasa de aceptación. Pero si nos planteamos los hogares que se plantean una gestión prudencial, con supervisión, bueno, pues vamos a necesitar un sistema que funcione bien, con márgenes muy estrechos. Será quizás bueno para el consumidor a corto plazo, pero a largo plazo no será bueno para la economía. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta, pero estoy de acuerdo cuando hablamos acerca del riesgo, de la gestión, del cumplimiento, del compliance, gestión de fraude, distintas reglas, son absolutamente esenciales, son importantes porque son los cimientos mismos. Y el partenariado entre bancos centrales, instituciones financieras, reguladores, autoridades, fintech, es absolutamente crucial. Porque, ¿qué es el dinero? Pues el dinero es una representación del valor y se basa en la confianza. Esto es lo más importante, ¿verdad? Todas nuestras marcas necesitan de la confianza. Pero yo llevo en PayPal tiempo y yo he invertido cientos de millones de dólares en riesgo, compliance, seguridad, cumplimiento, y voy a seguir haciéndolo. Pero yo no creo que esto sea una excusa válida que excuse esta tasa de aceptación que sea tan elevada que básicamente excluya a personas del sistema financiero. A medida que vamos digitalizándonos y el mundo avanza hacia la digitalización, los bancos centrales de todo el mundo lo reconocen, los bancos lo saben aceptar, los agentes tecnológicos, cualquiera que sea el sector, todo el mundo lo estamos reconociendo. El coste de la atención bancaria va a menos, va bajando, y tenemos que pensar en cómo hacer para cerciorarnos de que todo el mundo queda incluido en la economía digital. Vuelvo a lo que preguntabas al principio. Tenemos que cerciorarnos de que no hay una gran distancia entre aquellos que tienen acceso y aquellos que no tienen acceso a la economía digital. Yo, desde luego,
estoy convencido de que la tecnología debería de proporcionar un incremento notable en la inclusión. Vamos a ver cuáles son los resultados de la encuesta, porque además, a lo mejor, cómo entendemos la inclusión puede que sea distinto. Voy a volver a ello, porque cuando hablamos de la salud financiera, los sistemas, cuando hablamos de plataformas, queremos completar. Pero, Nuria, ¿qué dirías tú acerca de los pagos? ¿Qué dirías tú acerca de una revolución en el mundo del pago? ¿Cómo va a incidir esto sobre el sector en términos generales y cómo va a incidir sobre el consumidor? Pues muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí esta tarde. Tengo que decir que, volviendo a lo que comentaba Dan, pues no es coincidencia que en los 2000, incluso antes de que fuera implementado en las economías desarrolladas, los sistemas como M-Pesa, peer-to-peer, fueron desarrollados en economías en desarrollo, porque así se podía fomentar la inclusión a quienes no tenían acceso a los bancos. Cada vez más personas tenían un teléfono móvil, no necesariamente inteligente, y se podía utilizar para mandar, por ejemplo, mensajes. Había más personas con este tipo de teléfono que con una cuenta bancaria. Así que poderle mandar dinero a otros o pagar distintas facturas por SMS, pues de pronto resultó que era muy incluyente. Así que cuando hablamos del dinero móvil, esta gama, quienes antes se han adaptado han sido las economías en desarrollo. Se han saltado estas economías algunos pasos intermedios que hemos tenido en países desarrollados, por ejemplo, tarjetas de crédito. Si hablamos acerca del papel de la pandemia, del panorama mundial, estoy de acuerdo con Dan. La pandemia COVID-19 nos ha obligado a acelerar este viaje hacia la economía sin efectivo. ¿Por qué? Pues básicamente porque durante el confinamiento no pudimos comprar prácticamente nada si no teníamos una forma electrónica. Estábamos encerrados en casa, no podíamos salir de casa. Así que incluso después del confinamiento ha habido recomendaciones explícitas gubernamentales en el sentido de evitar utilizar monedas, billetes de banco y más bien utilizar tarjetas de crédito y otros medios para minimizar intercambios y posibles infecciones. Así que ha habido esta tendencia a utilizar estos modos electrónicos de pago. Y hemos visto, las cifras nos indican que ha sido una oleada de pagos en este tipo. Vemos cómo los otros modos de pago van a menos. Otra cosa que también hemos visto durante la pandemia es que en muchas economías ha habido una reducción de consumo, de gasto por parte del consumidor. Viajes, ocio, restaurantes han ido a menos las actividades porque estaba prohibido. Y hemos visto un incremento en el ahorro. Hablábamos de la confianza. Yo creo que las personas se fían muchísimo de los billetes y de las monedas en tiempos de incertidumbre, desde luego. Así que la pandemia, de alguna manera, también ha animado al ahorro. Las personas se han animado a ahorrar efectivo. Así que se da esta pequeña tensión, ¿verdad?, entre estos dos fenómenos. Pero es inevitable. Tenemos que pensar que sí, sin duda, vamos a avanzar cada vez más hacia una economía sin efectivo. Desde luego hay muchas ventajas, ¿verdad? Pero alguna desventaja también hay. Podremos hablar de las desventajas luego. Una de las ventajas es la eficiencia. Ya lo decía Dan. Otra gran ventaja, y esto es algo que vemos como los gobiernos, los bancos, los proveedores de pagos digitales, es la eliminación de grandes paquetes, porque las grandes cantidades parece que se utilizan con fines ilegales y todo el mundo parece que está de acuerdo. Hay que evitar estos billetes de curso legal de grandes cantidades. Bueno, pues si no existen, se podrá
lavar menos dinero ilegal, a no ser que se utilicen criptodivisas y demás, porque siempre hay un rastro digital, ¿no? Así que son mayores niveles, porque almacenar dinero en efectivo cuesta dinero, literalmente. Así que si esto se puede hacer de manera más eficiente, pues podremos ahorrar dinero. También simplifica mucho el mundo de las transacciones internacionales. Para los consumidores, si viajas de un país a otro, es comodísimo contar con pagos electrónicos, por supuesto. Y luego, lo comentaremos también cuando hablemos de las personas, también permite una experiencia personalizada, porque gracias al análisis de estos rastros que dejan las personas se pueden desarrollar modelos de patrones de comportamiento y consumo, de forma tal que habrá asesores financieros que podrán asesorar para tomar decisiones más sensatas, y esto dará lugar a mayores niveles de confianza. Nuria, vamos a hablar un poco acerca de las personas. Vamos a ver qué opina Frank, además. Comentábamos esto, Fran, lo que acaba de decir Nuria. Estamos ahora viendo un momento de tremenda disrupción. Desde luego que la disrupción es notable. En tu vida anterior lo veías. Ahora, en el Banco de Santander, ¿qué dirías? ¿Cuáles son los elementos de la disrupción? Va a haber algunos negocios que se van a ver interrumpidos, por así decirlo, y los bancos, desde luego, como decía Dan, pues lo van a vivir en sus carnes. Así que, esta aceleración, ¿qué representa? ¿Qué dirías? Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo diría, lo primero es que estoy básicamente de acuerdo con lo que han dicho Dan y Nuria. Y a tu pregunta, James, es interesante pensar en cómo, en sentido humano, la relación de las personas, la relación de los particulares, la relación que tienen con el dinero, con las transacciones. Hablaríamos de dos categorías. Uno es un modelo que es útil y es el de pensar en dinero rápido o dinero lento. El dinero rápido es la relación que tienes con tus gastos cotidianos, el pago de las facturas, las cosas que pasan todos los días, las transacciones cotidianas. Y luego el dinero lento es el dinero que te preocupa a largo plazo, la pensión, la jubilación, el seguro de vida, las inversiones, etcétera, etcétera. Y estas cosas son muy distintas. Hablo de las emociones que nos animan. Cuando pensamos en el dinero rápido, estás pensando acerca de la comodidad, ¿no? Y a medida que vamos digitalizándonos, el dinero rápido va a ser algo de tipo, ¿puedo pagar cuando tengo que pagar en el momento de la transacción? O sea, compro algo y a lo mejor en ese mismo momento puedo pedir prestado. Pero cuando hablamos del dinero lento, aquí es donde vemos que las emociones se centran más en la confianza, en el sistema financiero, en la institución con la que mantengo esta transacción. Así que es la marca, la credibilidad, si es o no un negocio sólido. Hay alguien que lo avale, ¿no? Porque estamos hablando de el largo plazo. Así que si pensamos en la digitalización de la economía y del sistema financiero en concreto, tenemos que ver la diferencia, cómo digitalizamos el dinero rápido y el dinero lento. Visto lo que se ha dicho hasta ahora, yo creo que tendemos más hacia pagos y transacciones que tienden a encajar dentro de la categoría de dinero rápido. Sí, gracias. Vamos a ver si lo podemos decir en términos más llanos. Lo que ha pasado en Inglaterra en el pub. Antes la gente llegaba al pub y se tomaba una copa, pero luego dijeron, ¿y por qué no tomo algo de picar? Así que cuando hablas acerca del dinero rápido y del lento, en los bancos, pues efectivamente, esas transacciones de dinero rápido crean la relación con el banco. Y luego los servicios a largo plazo que son esenciales para el éxito de la institución financiera. ¿Qué pasa cuando la gente no viene por el dinero rápido? ¿Qué pasa con los servicios de dinero lento? Mi respuesta aquí sería que es esencial que los bancos puedan hacer ambas cosas, pero de forma distinta. Yo creo que el dinero rápido, estas transacciones,
se van a diseminar, se van a ver diseminadas por los flujos de trabajo, por las realidades del cliente, nuestra vida cotidiana. O sea, que vamos a ver dinero rápido, por ejemplo, cuando compramos, cuando vamos al médico, cuando estas transacciones van a empapar la economía en nuestra vida cotidiana. Los bancos, entonces, lo que tenemos que hacer es cerciorarnos de que estamos presentes, porque de esta forma se fortalece la relación que, en última instancia, se convierte en el servicio de dinero lento. Frank, ¿y qué dirías acerca de esta pregunta del impacto de la digitalización, el impacto de la digitalización sobre determinados sectores de la economía? Y esto también se lo pregunto a Dan. Yo creo que la historia de la digitalización ha sido que las consecuencias no previstas son las que no esperábamos. Y cuando vemos el mundo de los pagos, pues empezábamos hablando de eficiencia, de inclusión, y lo que comentaba Nuria, lo que no prevemos son las disrupciones, las consecuencias no esperadas. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta en este sentido? Pues yo empiezo repitiendo lo que decía Dan, y es que vivimos un momento increíble desde el punto de vista de la tecnología. El coste de prestar atención nunca había sido tan caro. La disponibilidad de la nube, la infraestructura en todo el mundo, nunca antes nos habíamos visto en una situación como esta. Y además no hemos ni siquiera planteado el asunto de las cantidades ingentes de datos que nos van a permitir hacer muchísimas cosas desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, podremos centrarnos más en los productos y en los servicios que ofrecemos, haremos mejores o tomaremos decisiones sensatas y a unos precios nunca antes conocidos. Yo creo que estamos, como decía Dan, al principio mismo de una era en la que conseguiremos la inclusión y la salud financieras, podemos convertirlas en una realidad, porque el coste va a ser inaudito. Vamos a poder efectivamente aprovechar esta cola larga como nunca antes hubiéramos podido hacerlo antes. Yo quisiera, en un momentito, ahora mismo, pero antes le pregunto a Dan, le pregunto a Nuria, pero primero tengo que pedir perdón porque cometí un error al principio. No era la tecnología lo que ha fallado al principio. Se suponía que no salía en mi pantalla, sino en la pantalla de la página web. Así que las preguntas, porque si no, cuando lleguemos al final no tendremos la información que queríamos tener. La primera pregunta, refrescamos, es: ¿una economía sin efectivo va a ser más o menos inclusiva? Refrescamos, aparece una segunda pregunta y es justo acerca de lo que comentaba Frank: ¿quién va a proporcionar más financiación a la economía a medio plazo? ¿Bancos o Silicon Valley? Y el tercero: ¿de quién te fías más con tus datos personales? ¿Bancos? ¿Te fías más del banco o te fías más de Silicon Valley? ¿Más o menos inclusivo? ¿Bancos o Silicon Valley y datos personales? Por favor, damos respuestas y siento muchísimo, de nuevo, como decía, el haber cometido ese error al principio. Pero Dan, vuelvo a lo que comentábamos, por favor, y luego le pasamos el micrófono a Nuria. Dan, si pensamos en lo que se ha dicho, los próximos 3 a 5 años, ¿qué aspecto tienen cuando pensamos en la revolución del sector? ¿Avanzamos hacia un mundo de plataformas, fragmentación, desplazamiento de bancos? ¿El cambio es más gradual? ¿Qué dirías tú? ¿Qué comentarías? En primer lugar,
Si pienso en la segunda pregunta, yo sé que eso las has hecho difíciles adrede, pero creo que todas las empresas se están convirtiendo en una empresa tecnológica hasta cierto punto. Antes era el Valle del Silicio, pero ahora los bancos también se están convirtiendo en empresas tecnológicas, las empresas de salud también se están convirtiendo en empresas tecnológicas, la alta educación, la educación superior también se está convirtiendo en algo tecnológico y dependiendo del sector del que estés en la tecnología, hay muchísimas diferencias entre las empresas de redes sociales y otras empresas tecnológicas también en Silicon Valley. Lo que vamos a ver en los próximos 5 años, y esto ya lo dijo Frank, pero yo quisiera subrayar este punto, y es que estamos solo viendo el principio de la revolución digital. Está empezando ahora mismo. Y en los próximos 5 a 10 años veremos el inicio del cálculo cuántico, que realmente hará que el poder de cálculo llegue a niveles que jamás podríamos haber imaginado. O sea, va a ser impresionante lo que va a caber en un chip. Va a ser una potencia de cálculo realmente impresionante. Vamos a poder descargar una película en 1,5 segundos. Y la potencia de cálculo pues va a avanzar en todos los sentidos. Las baterías van a durar mucho más, va a haber más Internet de las cosas y va a haber unos algoritmos de lo más sofisticados con la ayuda de la inteligencia artificial. Así que hay un par de cosas que van a pasar de forma natural como resultado de ello. En primer lugar, los costes van a bajar muchísimo. Ya han bajado y seguirán bajando. Y cuando hablamos de software, el añadir a un cliente nos cuesta 0. Y luego el coste de los servicios también bajan de forma drástica. En segundo lugar, hay muchísimos datos e información. Así que tenemos datos e información y si se utilizan adecuadamente, y esto es a lo que ibas tú antes, porque puede haber muchos problemas, claro, con la privacidad de datos, con la seguridad de esos datos. Y eso es fundamental porque les recuerdo que estamos hablando de confianza. Esa es una necesidad para los que proporcionan servicios financieros, el trabajar con los reguladores para garantizar la seguridad y la protección de los datos de los clientes y la privacidad de esos datos. Pero esos datos e información, James, se pueden utilizar de formas sorprendentes. No sé si no estoy de acuerdo con Frank o simplemente añadiría algo a lo que ha dicho, y es que va a haber una muy poca diferencia entre lo que él llama dinero rápido y dinero lento, porque esa información informa sobre cómo nos planteamos el prestar y los flujos de caja para los que no tienen servicios ahora mismo. No es que los gastos sean mayores que los ingresos, aunque eso puede sucederle a mucha gente todos los días, pero es la desigualdad de esos flujos de caja y utilizar los datos en la información para nivelar esos flujos de caja de dinero. Y luego diferentes segmentos del mercado piensan de forma muy distinta sobre la confianza que tienen en diferentes segmentos. Y si vemos el segmento de los millennials, bueno, pues ellos nacieron viendo una pantalla y tenemos que entenderlo. Y su confianza de diferentes instituciones
es muy distinta a la nuestra y su distinción entre lo que es privado y público también es distinta a la nuestra. Así que vamos a ver una explosión de datos, un aumento radical de las tecnologías. Las cosas van a ir mucho más rápidamente. Nuestra capacidad de servir a los clientes a bajo coste y de forma innovadora, que puede ayudar la seguridad y las capacidades de presupuestación, y también pueden mejorar nuestra capacidad de dar servicios innovadores de bajo coste, y esto va a crecer de forma drástica. Al mismo tiempo va a ser una carga para todos nosotros el trabajar mano a mano, porque ninguna empresa lo puede hacer por sí sola. Es muy difícil que los reguladores también lo hagan solos, con lo cual se va a tener que hacer de forma conjunta, y las plataformas pueden permitirlo, pero es complicado, difícil, y todos tenemos que arrimar el hombro. Bien, me interesa tu idea de que la diferencia entre dinero rápido y lento se va a borrar, no va a ser tan clara. En las plataformas tecnológicas van a parecerse más a los bancos van a tratar de parecerse más a las plataformas tecnológicas. Y las dos preguntas que surgen de ellos son las siguientes. ¿Eso crees que se va a ver acelerado por muchísimas fusiones y adquisiciones en servicios financieros? Por ejemplo, vamos a ver lo que pasó con Time Warner. Ya ves lo que quiero decir, ¿no? Y mi segunda pregunta es si va a haber un cambio importante en la normativa, porque las líneas que dividen ambas cosas son cada vez más borrosas. Bueno, yo veo a los comerciantes entrando en servicios financieros, veo algunos de los, bueno, porque claro, ahora estamos viendo, en vez de diferentes vendedores, empresas que venden, estamos viendo que se juntan todos en una plataforma y forman un mercado. Y también las empresas tecnológicas están entrando al mundo de los pagos. Así que muchos están entrando al mundo de los pagos. Algunos están mejor equipados que otros para hacerlo, porque una vez más necesitas cumplir con la normativa, se necesitan esos cimientos, ese cumplimiento y esa gestión de fraude, de riesgos, y no es fácil porque es una industria muy regulada y así debe de ser. Dependemos del sistema financiero, tiene que estar muy regulado. Así que vamos a ver mucha gente tratar de entrar en ese mundo por diferentes motivos y apoyando diferentes partes de su modelo de negocios. Pero creo que tenemos que pensar en general como una industria sobre cómo podría ser, y no extrapolar lo que era. No creo que simplemente vamos a hacernos más eficientes, no. Como en la mayoría de las cosas, va a haber una disrupción. El Banco Central, 1 de cada 10 bancos centrales está pensando en las divisas digitales del Banco Central, y lo están pensando por motivos muy válidos. Así que al pensar en el papel de los bancos centrales y su capacidad de emitir carteras digitales a los consumidores, ¿cómo van a hacerlo? Bueno, pues esto conlleva muchísimos cambios y todos tenemos que entrar en esta conversación, pero con una mentalidad muy abierta sobre cómo podemos servir a los consumidores y a las pequeñas empresas mejor de lo que lo hacemos hoy. Y hay mucho margen para mejorar, claramente. Antes te interrumpí porque ibas a hablar sobre algo que dijo Frank, pero me interesa mucho oír qué es lo que opinas sobre esto, Nuria. Sí, quería mencionar algunas cosas.
La primera, aunque no voy a dar la respuesta, es la misma pregunta que estabas preguntando sobre a quién confiamos nuestros datos. Pues hicimos un estudio que se llamó Money Watch para entender que el valor que la gente atribuye a sus datos personales móviles. Y les preguntábamos a quién confiarían ustedes sus datos. Y decían a mí mismo, a los bancos, a las empresas de telecomunicaciones, a las aseguradoras y al gobierno. Y no sé si debo desvelar la respuesta a esa pregunta. Sí, dínoslo ahora. Bueno, en la mayoría de ellos, con una puntuación de 9,97, era yo mismo. Todos se fiaban a sí mismos con los datos. El número 2 eran los bancos, con 54, o sea, la puntuación es de 0 a 1 con punto 54, y luego las telecomunicaciones punto 51. Luego el gobierno, este estudio lo hicimos en Italia, así que depende del país donde se haga, pero era 49, y luego aseguradoras, 46. Me gustaría saber qué responderían ahora y en otros países. Y otra cosa que quería comentar es que hemos hablado mucho de la confianza, porque la confianza es fundamental. Y no es por coincidencia que los pagos digitales, esa revolución, empezó alrededor del 2008 por la crisis financiera y la adopción de los smartphones, de los teléfonos inteligentes. Y con la crisis financiera no había liquidez, la gente tenía dificultades a la hora de tomar dinero prestado, y al mismo tiempo la gente estaba comprando dispositivos y se ofrecían muchos servicios a través de esos dispositivos, del teléfono inteligente. Así que el construir y mantener esa confianza es vital. Y para conseguirlo hay que cumplir 3 condiciones. La primera condición es competencia. Tienes que hacerlo bien, tienes que ser competente en lo que haces. Tienes que hacerlo bien. Y esto está relacionado con el tema de vulnerabilidades tecnológicas. Y Dan ha hablado sobre la importancia de la seguridad. Es crítica la seguridad, porque contrariamente al dinero físico, donde no se escala, en la transacción digital, si puedes hackear un sistema, puedes tener acceso a millones de cuentas o obtener acceso a enormes cantidades de dinero, que sería muy difícil con dinero físico, en un mundo físico. Así que ser competente. Número 2, fiabilidad. Así que no solo vale hacerlo bien una vez, sino muchas veces. Y luego, honestidad y transparencia. Ese es el tercer punto, la tercera condición. Y ahí hablamos de la privacidad. No podemos ignorar que enormes cantidades de datos personales están siendo captados, y cuanto más vayamos a una sociedad sin efectivo, más veremos esto. Y esos datos serán analizados y monetizados, pero hay que ver cómo se hace, cómo se analiza, cómo se monetiza, y con seguridad. Nuria, ¿te puedo interrumpir un momento? Me pregunto, cuando hablamos de datos, si puede ser que Facebook y Google y todas estas empresas han construido un modelo de negocios que se basa en vender esos datos, pero una fintech su modelo de negocios no gira alrededor de lo mismo. Entonces, a la gente le preocupa el sector tecnológico y sus datos. Pero si vemos experiencia como empresas como Facebook y otras, pues no es igual comparar un banco bien establecido, están haciendo cosas distintas. ¿Cómo interpretamos de forma distinta lo que está pasando con estas tecnologías? No venden los datos. Eso para empezar. Lo que venden es modelización y perfiles y patrones que pueden sacar de los datos. Esa es una diferencia importante. Y otra cosa que
tiene que ver con la falta de transparencia es que no hay transparencia sobre los modelos y cómo aprovechan esos modelos para tener un impacto en nuestras decisiones o nuestra forma de comportarnos. Lo que quería decir con esto es que el gobierno, la gobernanza va a ser y ya es un elemento crítico en todo esto. Y si no tenemos el sistema de gobernanza adecuado, no vamos a obtener esa confianza, porque habrá casos donde se rompa esa confianza. Y como todos sabemos, es muy importante reconstruir esa confianza una vez que se ha perdido. Y en cuanto a las limitaciones, porque hablabas de privacidad, de viabilidad, de hacking, hay otras vulnerabilidades que a lo mejor no pensamos a menudo en ellas, pero habría que hacerlo, que son faltas, bueno, cuando no hay suficiente energía, falta de electricidad y muchas vulnerabilidades que tienen estos sistemas. Así que nosotros también somos muy vulnerables. Necesitamos un sistema eléctrico, una red que funcione. Mientras que el efectivo, el dinero, es más robusto en ese sentido porque no depende de una red o de un sistema eléctrico que funcione bien. Sí, las preguntas sobre personas las vamos a ver luego, pero yo quisiera volver a comentarios que habéis hecho, porque el tema, esos 3 puntos, esos 3 requisitos de los que hablaba Nuria para construir esa confianza, bueno, pues para una entidad financiera importante es desde luego vital, pero me gustaría oír lo que piensa Dan sobre este tema en 2 sentidos. Un banco establecido, no solamente Santander, digo, entidades financieras bien establecidas, ¿cómo podrían ser? Es la misma pregunta que le hice a Dan. ¿Cómo van a ser dentro de unos años? Y en ese contexto, ¿hay alguna forma en que nuestros políticos y reguladores puedan estar al día con esos cambios que se van a producir? Sí, qué interesante. Si volvamos al tema de los datos y de la privacidad, voy a empezar ahí. Voy a decir algo evidente, y es que lo que decía Nuria, sí, la gente se fía de sí mismos, para empezar, como decía Nuria en ese estudio. Pero la gente tiene que ser propietaria de sus propios datos. Y eso no es así hoy en día. Y creo que si tenemos ese principio de que la gente sea propietaria de sus propios datos y que solo se puedan utilizar esos datos con su consentimiento, entonces ya podremos empezar a resolver algunos de los problemas de los que hablamos. Por ejemplo, diferentes modelos de negocio entre las grandes empresas tecnológicas. Y yo diría además que hoy porque yo utilizo tu servicio, tú eres propietario de mis datos. Y eso no es aceptable. Sobre todo si no estoy pagando tus servicios, sobre todo si no pago por esos servicios. Si yo no estoy pagando por tus servicios, tú no puedes tener mis datos. Así que los individuos tienen que controlar sus datos y solo lo pueden utilizar otros con su consentimiento. Si vemos la historia de la regulación, pues ha ido detrás de la innovación y no al contrario. La regulación ha sido la reacción a la innovación y nunca se ha anticipado a la innovación. Y eso no creo que vaya a cambiar. Y no es necesariamente algo negativo, siempre y cuando tengamos un diálogo prudente con la industria y los innovadores y los reguladores. Porque claro, es que el ritmo de cambio es cada vez mayor y siempre y cuando se haga de esta manera, pues podemos mantener este mundo seguro. ¿Querías comentar sobre esto? Sí, sobre confianza en el sistema regulatorio. Bueno, es difícil
para los reguladores y es difícil para la industria el estar al día con todos estos cambios. No creo que francamente creo que las cosas están avanzando tan rápidamente que tenemos que pensar en qué dirección van las cosas y tratar de anticipar un poquito más que esperar a que pasen y luego regular. La Unión Europea ha tomado un papel muy proactivo en este sentido, en el campo de la privacidad, y están liderando en ello. Y eso es muy saludable, creo yo. Creo que los reguladores y la industria tienen que verse como socios. Y yo creo que este punto es muy importante. Porque todos estamos intentando hacer lo mismo, y es que haya más salud financiera y que nuestros ciudadanos se puedan sentir parte del sistema y que no sean excluidos de lo que va a pasar en el futuro. Pero la pregunta es cómo lo hacemos juntos, en qué sandboxes podemos experimentar, cómo nos lo planteamos. Yo vivo en este mundo de fintechs, es lo único que hago, y es una cosa tras otra todos los días. Así que no es sorprendente que la gente sienta que es muy difícil estar al día. Hemos recibido varias preguntas. Tengo una pregunta para Frank, y es la siguiente. Con todos estos jugadores entrando en el mundo de los pagos y además el aumento de los pagos digitales, ¿ves un riesgo de que haya más dinero rápido y esto va a aumentar el nivel de deuda de algunos consumidores, los que son menos sofisticados en estos temas? Yo diría que al centrarnos en la inclusión financiera, no solamente tenemos que centrarnos en la inclusión, sino en la salud financiera. Y este es un punto muy importante. No le dedicamos mucho tiempo, pero deberíamos, porque para mí la salud financiera es el objetivo. La inclusión financiera puede producirse dados los cambios tecnológicos de los que hemos hablado. El coste del servicio va bajando y la dinámica natural de ello va a crear más inclusión. La inclusión es solo la niña basal. La salud financiera ya es más difícil de conseguir y en eso es en lo que nos tenemos que centrar. Si no lo hacemos, pues corremos el riesgo de que no haya tanta inclusión o personas que se endeuden demasiado. Tenemos que ser más prudentes, pero si tomamos un enfoque holístico a la salud financiera, y ahí es otra cosa que me preocupa, lo que dijo Dan, que no se están llevando suficientemente bien o coordinando suficientemente bien los reguladores y los innovadores. Los reguladores, el que estén por delante del ritmo de cambio, sería fantástico si eso pudiera conseguirse, pero el ritmo de cambio es tan rápido que en el futuro próximo seguramente los reguladores van a ir detrás de la innovación. ¿Cómo regulamos algo que ya ha sucedido? Porque va a ser muy difícil que se anticipen a esa innovación. Yo quiero apoyar este comentario. La regulación inteligente es saber dónde van las cosas y decidir qué marco va a acelerar ese objetivo según ciertos principios que permanezcan estables a lo largo del tiempo. No es solamente el detalle de esta tecnología comparado con otros, sino definir una visión amplia a largo plazo que cree un campo de juego donde puedan producirse las cosas. Y para mí uno de los elementos clave es tener una perspectiva centrada en lo humano y definir cuáles son los principios que nos permitan conseguirlo. Y otro pilar del que no hemos hablado, pero creo que es absolutamente fundamental aquí, es el de la educación.
Uno de los principales factores limitantes es que los reguladores y los decisores políticos no tienen mucha educación o formación en tecnología, desgraciadamente. Y esto es absolutamente necesario. Esto tiene que cambiar y es uno de los motivos por los cuales tener una colaboración entre los reguladores, decisores políticos y la industria es tan importante, porque gran parte de los conocimientos ahora mismo están en la industria. No puedes regular cosas que no entiendes. Eso es fundamental. Y lo mismo se puede decir de las personas. Creo que transacciones financieras que se basan en la tecnología, pues ahí hay dos áreas donde hay muy poca formación entre el público en general, tecnología y aspectos financieros. Si no invertimos en educar a la gente en tecnología y finanzas, pues no, la gente va a tener muchísimas dificultades en utilizarlo. Claro, es muy difícil para la gente tener un sentido de lo que están gastando, porque es muy distinto al dinero físico al que están acostumbrados. Aquí tenemos que asegurarnos de que estén ahí las herramientas para que la gente pueda entender mejor sus finanzas en un sistema digital. Sí, quería hacerte una pregunta, Nuria. En primer lugar, quiero que sepamos los resultados de la encuesta. Una economía sin efectivo va a ser más o menos inclusiva. 59% dicen más inclusiva, 41% dicen menos. Este es el resultado. ¿Quién va a proporcionar 78 bancos y el resto el Valle del Silicio? Y la tercera pregunta, ¿a quién confías más tus datos personales? 92% bancos, 8% Silicon Valley. Y volveremos, Dan, a ese último punto, porque seguro que quieres comentar algo. Pero tengo una pregunta para ti. Hay una pregunta que tiene que ver con algo que dijiste al principio sobre el impacto sobre las personas de una sociedad sin efectivo. ¿Qué pasará con los mayores si no tenemos efectivo? Porque tienen dificultades a la hora de utilizar nuevas tecnologías o los que no tengan recursos tecnológicos. Sí, hemos hablado sobre cómo el dinero móvil se adoptó en las herramientas, en las sociedades desarrolladas como una herramienta de inclusión. Pero si vamos a una economía absolutamente sin efectivo, pues la gente necesita tener los conocimientos y las herramientas para hacer transacciones financieras. Tenemos que tener un enfoque inclusivo y con eso volvemos a eso que decía yo de centrarse en lo humano. Tenemos que entender que no todo el mundo tiene acceso a un teléfono inteligente o no todo el mundo tiene la capacidad o la visión de poder utilizarlo. O personas quizás no quieran utilizarlo también. Ahí está la cuestión de la elección y la libertad individual. Esto es algo que tiene que ser analizado y tomado en cuenta, sin duda alguna. Algo que yo aprendí, Nuria, tengo que pararte ahí porque solo nos quedan 2 minutos. Dan, 1 minuto para un tema muy difícil de contestar en 1 minuto. ¿Cómo cambia el sector tecnológico la percepción de confianza acerca de los datos? Bueno, necesitas subsegmentar porque gran parte del sector tecnológico tiene muy buena reputación, sobre todo entre los millennials y los que utilizan esa tecnología. Muchísima confianza tienen. Y comparado con la confianza que tenemos en entidades financieras, pues yo creo que tienen la misma confianza que ellas. Entonces, ¿quién es propietario de los datos
y quién tiene el consentimiento para utilizarlos. Eso es muy importante. No creo que las empresas tecnológicas deberían de ceder la responsabilidad de lo que hacen con los datos. ¿Qué datos se permiten utilizar en sus plataformas? Nosotros tenemos una política muy firme en PayPal. Cualquier sitio que trate de utilizar PayPal para violencia, ese tipo de cosas, esto no lo permitimos. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Todas las empresas tienen que hacerlo y es muy difícil para que cada empresa individual lo haga. Porque tendemos a pensar que entendemos lo que está pasando en las otras empresas tecnológicas y son muy grandes, muy difíciles de controlar, enormes empresas que tienen muchas cosas en las que pensar. Yo nunca me trato de colocar en su situación, pero respeto lo que están intentando hacer. Muchas gracias. Nos queda menos de un minuto, así que, Fran, por favor. El 18% más o menos de las personas ven que la financiación a medio plazo llega de los bancos. ¿Estamos infravalorando el ritmo al que cambiamos? Pues yo diría que siempre se infravalora la rapidez del cambio a corto plazo, siempre. Pero también pienso que los resultados de la encuesta nos demuestran que los existentes, los bancos, cuentan con tremendos activos, la confianza, ¿no? Especialmente. Así que no haría caso omiso de la importancia de los bancos, la confianza, la relación a lo largo de décadas, nuestra capacidad de establecer estas relaciones. La pregunta quizás sería, ¿los bancos pueden convertirse en empresas tecnológicas más rápidamente y las tecnológicas pueden convertirse más rápidamente en bancos? Esta es la pregunta y yo creo que se llegará a una feliz conclusión. Yo también creo que habrá partenariados. Yo también pensaba, ¿se van a casar? Seguro que sí, va a haber matrimonios. Bueno, entonces acabaríamos en un mundo muy emocionante, ¿no? Las cosas avanzando más rápidamente, las personas uniéndose, algo que, visto lo que hemos visto este año, va a ser muy emocionante. En fin, la semana que viene vamos a hablar un poquito acerca del desafío del clima. El COVID, una recuperación, el clima. Con nosotros estarán Peter Baker, yo creo que le conocemos todos, José Linares, a quien también conocemos, y Teresa Rivera, a quien también conocemos. Así que, de momento, hoy, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Algo que es un poquito desagradable del mundo digital es que no se oyen los aplausos, pero aplausos los hay. Así que muchísimas gracias y un aplauso para los participantes. Muchísimas gracias y buen día para todos. Adiós a todos.